Germán, a ver, venimos de un fracaso de la pasada reforma a la justicia. Al final no supe bien cómo fue que murió en Cámara, que refleja, si ahora sigue la discusión sobre la reforma política, después de este punto, refleja, la verdad sea dicha, una falta de capacidad del gobierno por liderar temas de reforma real en Colombia, en general. Con el debido respeto, y siendo ustedes las ministras, en realidad pues va fracasando los dos intentos, tanto el de reforma a la justicia, ya lo hizo, aquí se intenta revivir tardíamente un proyecto, en mi opinión, y el de reforma a la política, que vino el segundo, ya hablaremos si se abre el segundo punto al respecto, vino incluso adornado con una enorme votación popular en la consulta anticorrupción hace unos meses, y muere. No solamente hay una falta de incapacidad del gobierno, digamos, una falta de capacidad por liderar reformas, sino que la misma Comisión Primera en todos sus partidos parece tener una especie de discordancia. Una es la posición de cada grupo político en la Comisión Primera, y otro es lo que sucede con ese mismo grupo político por fuera de la Comisión Primera, ya en plenarias, ya en la otra Cámara. Porque lo que aquí se aprueba prácticamente es deshecho, es destruido, descuartizado, por usar esa palabra, en el resto del proceso de trámite legislativo. La Comisión Primera está perdiendo liderazgo como guía de discusiones que le son competentes en el resto del Congreso de la República. Y este es un segundo tema que deberíamos nosotros mirar, porque al final, ¿de qué sale, digamos, de qué sacamos si aquí se da una discusión profunda sobre diversos temas, unos consensos, unos acuerdos, y en el siguiente paso quedan completamente destruidos? Ni siquiera el recuerdo, ni siquiera el eco de esas discusiones sobreviven ya en los trámites posteriores. Lo que aquí sucedería si no tenemos cuidado sobre este tema. Yo tengo que recordar la posición nuestra alrededor de la reforma a la justicia fracasada, que habría que revivir ahora. Independencia de la justicia del gobierno fue el primer eje de la reforma. Eso fue lo que propusimos. Una total independencia de la rama judicial del Ejecutivo. Y dos, un fortalecimiento de la rama judicial de cara a poder atender la demanda ciudadana común por justicia. En el segundo aspecto incluso presentamos un artículo que redactamos varias veces aquí sobre cómo constitucionalizar un crecimiento paulatino de los recursos presupuestales anuales a la rama judicial. Como una fórmula crecerán más que proporcionalmente que los ingresos corrientes, esa era la fórmula, podría garantizar, si se elevara norma constitucional, un crecimiento permanente hasta durante un tiempo adecuado, 10 años fue lo que dijimos, de recursos para la justicia. No veo que este tema que fue discutido en nuestra comisión, en la primera reforma, haya sido traído otra vez a cuenta. Y yo solicitaría que se traiga. ¿Por qué? Porque la posición de la ministra de Justicia, señora ministra, en lo que pude observar, es priorizar en la reforma de la justicia la administración de los recursos. Con un, y respétenme que lo diga así, galimatías que al final quedó, y al final también se destruyó,
una especie de obsesión por reemplazar lo que actualmente hace el Consejo Superior de la Judicatura en su sala administrativa. La verdad, lo que salió de ahí, al final, no me pareció superior a lo que actualmente existe. Pero el gobierno hace, o la ministra hace un énfasis en la administración de los recursos, en cuál va a ser la entidad, los mecanismos que garanticen, le acepto su buena fe, una mejor administración de los recursos de la justicia. Pero no ha sido cómo elevar los recursos de la justicia. Aunque el debate no es antagónico, hay que ver cómo se elevan y cómo se manejan bien. Lo cierto es que el gobierno está más interesado en el manejo administrativo de los recursos que en cómo suben, cómo aumentan, cómo crecen el volumen de recursos para la justicia en Colombia. Y la discusión no es de poca monta, porque mientras la ministra va hacia cuál es el estatuto del magistrado, que a mí me parece irrelevante, no vamos hacia cuántos jueces tiene Colombia y cuántos se necesitarían y en qué lugares y en qué sitios y en dónde es que hay más deficiencia en la demanda de la justicia y en dónde ese mayor presupuesto tendría que traducirse en más jueces o en más fiscales. Entonces, vuelvo a recoger. ¿Sí? Bien, entonces le pido al ponente que reincorpore el artículo que fue aprobado en la comisión, después desapareció, buscando constitucionalizar un incremento permanente durante un lapso por lo menos de 10 años de recursos para el Poder Judicial en Colombia. Y esa es, digamos, una repetición de lo que ya debatimos, no voy a profundizar más porque ya lo habíamos dicho antes. Hay un segundo tema que es que me parece que son los elementos nuevos desde aquella discusión a la fecha. Tenemos, y discúlpenme que lo diga, Germán, un fiscal corrupto. Yo hice el debate con otros compañeros, colegas, el único debate de la oposición, de acuerdo al estatuto de la oposición, hecho en este periodo, sobre el tema Odebrecht. Yo creo que hablar de una reforma a la justicia hoy sin mirar lo que ha sucedido allí y no tomar medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir, hace que el proyecto de ley no esté mirando el centro de los problemas de la justicia en Colombia. No vamos a repetir el debate de Odebrecht, sino su resumen final. Hoy, después de los hechos, indicios, confesiones acontecidos, Odebrecht sobornó a la dirigencia más alta política del país, con excepciones que deberían esclarecerse judicialmente. Es decir, el debate de Odebrecht es una radiografía de la corrupción del poder político en Colombia en sus máximas instancias y en aquel que gobierna. Involucra no solamente a Odebrecht, sino al grupo económico más poderoso de Colombia. El día de ayer, un juez ordenó abrir investigación, creo que es la figura, por lo menos que se decía en la prensa, al hijo y actual presidente de ese grupo económico, el Grupo Aval, señor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, hijo. No es cualquier cosa de lo que estamos hablando. No solamente involucra al grupo económico más poderoso de Colombia, uno de los más poderosos de América Latina. Uno de cada 4 pesos que se mueven en el circulante colombiano lo controla el Grupo Aval. Y hoy está sub iudice por sobornar funcionarios públicos con Odebrecht. Pero esos funcionarios públicos, cuyo nombre hemos conocido relativamente como intermediarios para llevar 50 millones de dólares, es la cifra que alcanzamos a investigar, hacia los que toman decisiones en las obras públicas de Colombia,
Están presos los que llevan los sobornos, pero no están presos los que recibieron los sobornos. Sabemos del ñoño Elías, sabemos del quesero de Sagún, que alguna vez hice famoso cuando lo mencioné en un debate sobre la parapolítica en Córdoba. Pero esos son mensajeros, esos eran los que llevaban los dineros con comisión de por medio, pero no los depositarios, los beneficiarios de los sobornos. Los beneficiarios de los sobornos son los que tomaban decisiones. Esa investigación no se ha hecho. Y vincula dirigencias políticas de lo más granado de los partidos políticos tradicionales de Colombia. Pero allí está la figura del fiscal, que es el tema que aquí nos compete. El fiscal ganó un dinero a través de una comisión de éxito por un procedimiento que él construyó de intervención ante el Estado para garantizar unas mejoras tributarias, llamados estatutos de seguridad tributaria. Hoy lo sabemos, ese éxito se logró a partir del pago de un soborno de $3 millones. Es decir, el fiscal recibió ingresos y se enriqueció en lo atinente gracias a que se sobornaron funcionarios públicos del Ministerio de Hacienda. Algún nombre yo mencioné en el debate. ¿Eso cómo se llama en el Código Penal colombiano? Eso se llama lavado de activos. Cuando dineros ilícitos enriquecen a una persona y lo allega a sus recursos y a su patrimonio personal, allí se está efectuando una operación de lavado de activos. Un fiscal incurso en el delito de lavado de activos, soborno y cofradía con el mayor hecho de corrupción política y económica de Colombia en el siglo XXI. ¿Cuál es la reforma que propone la Comisión Primera para que esto no vuelva a suceder? ¿Qué nos garantiza a nosotros una fiscalía prístina? ¿Qué nos garantiza a la sociedad colombiana que los próximos fiscales no serán los amanuenses de la corrupción en Colombia? Aquí deberíamos actuar nosotros como legisladores, no a repetir el debate, ya habrá momento para hacerlo, sino cuáles las medidas preventivas que permitan que la Fiscalía no se arrodille ni a poderes parapolíticos, como sucedió con el fiscal Osorio, ni a poderes económicos, como sucede con el actual fiscal, o a poderes políticos en general. Si la Fiscalía se politiza, la justicia politizada no es justicia, es venganza. Cuando el fiscal general de la Nación recorre los pasillos del Congreso en debates de ley sobre proyectos del gobierno, ¿qué es lo que aparece en esos pasillos y en esos recintos del Congreso? La capacidad de acusación del Estado. Y cuando está la capacidad de acusación del Estado simbolizada por el fiscal general de la Nación, pidiéndole a congresistas que voten a favor o en contra de determinado proyecto, ¿qué es lo que sucede allí en la política colombiana? Si no es una extorsión, si no es un chantaje, mírame la cara, yo puedo acusarte. Vota sí o vota no a los congresistas de Colombia. Cuando el fiscal general de la Nación reemplaza a los ministros que deberían hacer esa labor, lo que está sucediendo sobre el Congreso de Colombia no es una simple labor de lobby, sino una amenaza de pérdida de libertad futura. ¿Por qué nosotros no podemos actuar en quitarle la fiscalía a la política y quitarle la fiscalía a la corrupción? Elemento que dejo
para la discusión de la ponencia en que puede ser un tardío revivir del proyecto de reforma a la justicia, pero si nosotros no miramos esto que ha sucedido en Colombia e intentamos reformarlo, el proyecto de reforma a la justicia no es pertinente, no va al corazón de lo que necesita el país, que es quitarle la justicia a la corrupción. Y podría adelantarme un poco más, lo que pasa es que ya se confunde con el debate que tenemos en plenaria, porque la Justicia Especial para la Paz es parte de la justicia, hoy, en el orden constitucional. Pero me preocupa, alrededor de este debate de la JEP, los acontecimientos que vienen sucediendo dentro del gobierno. Y no está aquí presente, pero aquí está la ministra del Interior. Oiga, acabamos de vivir unos hechos dantescos en donde un excombatiente, exinsurgente de las FARC, es capturado de alguna manera, al parecer arbitrariamente, lo castran, lo violan, lo despedazan, lo fusilan extrajudicialmente. Esa palabra extrajudicial es un poco mal usada en Colombia porque no hay ejecución judicial. Toda ejecución es delictiva. Y lo intentan desaparecer. En el cuerpo de un ser humano, una articulación de delitos de lesa humanidad y de crímenes de humanidad, contra la humanidad. Tortura, desaparición forzada, asesinato en condiciones de indefensión por servidor público, que es detectado por la comunidad, filmado, etcétera, prácticamente infragante. El general de la división del sector le pide perdón a su pueblo por lo que sus hombres han hecho. Mi interrogante es, ¿y el ministro de Defensa? O sea, el gobierno, porque el general no es el gobierno. Se llena de honor el uniforme con esa actitud del general ante su pueblo, pidiendo perdón. Pero el gobierno es el ministro de Defensa y el presidente, según la Constitución. ¿Cuál ha sido la actitud del ministro de Gobierno ante una tropelía, ante un crimen contra la humanidad como el que acabamos de presenciar? No ha sido la misma del general. Ha sido indigna, ha sido el intento de encubrir el crimen, el intento de sacarle el cuerpo a la responsabilidad política de lo que está sucediendo. Estoy convencido que ni el general ni el ministro dieron la orden de hacer esa tropelía que todos los colombianos vimos. Pero, ¿qué lleva a un soldado de Colombia a hacer ese tipo de tropelía? Es un problema de enfermedad mental aislada, individual, ocasional, que no debió haber ocurrido, o tenemos serios problemas de entrenamiento de la fuerza pública que derivan en los individuos más degradados en situaciones de este talante. Ahí no hay una responsabilidad política. ¿Qué hace el ministro de Defensa tratando de encubrir un delito? Y de un delito de la magnitud que constituye un crimen contra la humanidad, porque ese señor sigue en el gobierno. El mensaje que nos quiere dar el gobierno es, entonces, ¿se puede matar? Si se trata de gente que perteneció a las FARC, los enemigos del pasado, entonces hoy se les puede matar. Si ustedes cogen ese elemento con lo que está pasando en nuestro Congreso de la República, en el Senado, alrededor de la discusión de las objeciones de la Justicia Especial para la Paz y el intento de que no se vote, que es exitoso hasta el día de hoy, lo que tenemos entonces no es una línea coherente que busca por diversos medios, incluso la cofradía con el crimen,
acabar con los famosos acuerdos de paz del gobierno y allí vulnerar el corazón que corresponde a la justicia de esos acuerdos, que es la Justicia Especial para la Paz. ¿Cómo se puede hablar de una reforma a la justicia si tenemos un gobierno que tiene este antecedente inmediato, que es vulnerar la JEP y en la práctica, a través del ministro de Defensa, ser cómplice de un delito de lesa humanidad cometido por un funcionario público contra un firmante de la paz? Temas nuevos que me parece, señor ponente, deberíamos recoger. Claro, yo si digo que la reforma a la justicia debería hablar de la JEP, abro una caja de Pandora aquí con unas fuerzas muy interesadas en transformar, ya acabo. 2 minutos para terminar, señor senador. En transformar, digamos, lo que se acordó en el gobierno pasado alrededor de la JEP. Pero yo pienso que la reforma a la justicia debe hablar de lo que debe ser una justicia para la paz. No solamente lo acordado, sino lo que está por definirse en Colombia, en muchos temas de esta magnitud. La paz necesita una justicia. Y la tarea de la paz quedó por hacerse, pero se va a hacer, yo tengo la esperanza. Es decir, el Congreso debe crear y fortalecer la institucionalidad que permita desde la justicia construir una era de la paz en Colombia, a pesar de los actuales percances. 3 temas entonces le dejo, señor ponente: lo que ya habíamos discutido en la comisión primera alrededor de la constitucionalización de los recursos para el Poder Judicial y su independencia. 2, reexaminar el papel de la Fiscalía, sobre todo en su articulación evidente con poderes económicos y políticos diferente al interés general en Colombia. Y 3, mirar desde la reforma a la justicia la institucionalidad de una justicia para la paz, para una era de paz en Colombia. Gracias, señor presidente.